es a partir de ese texto de San Lucas, que se le llama el Magnificat, porque es un magnifica mi ser tu santo nombre. Pues de ahí proviene ese nombre de el Magnificat. Luego el estudiante menciona la otra duda que también se menciona en el PDF es sobre la identidad del cristiano, ya que siento que las personas en varios casos se apartan de la iglesia porque pierden esa identidad como cristianos. No se sienten identificados con la religión y mucho menos comprometidos con ella. La pregunta es, ¿qué hace la iglesia para que no se pierda la identidad cristiana? Y yo como persona, ¿cómo recupero mi identidad cristiana? Bien, esta cuestión de la identidad cristiana es un tema profundo y complejo, no es tan fácil. En el planeta y en América Latina, en Centroamérica, que es nuestro contexto, el tema de la identidad cristiana se ha vuelto complicado, porque con el desarrollo de otras culturas y otras generaciones que han también motivado algunas incursiones dentro de lo que es la identidad cristiana, la identidad cristiana poco a poco se ha ido desvirtuando, ha ido acogiendo otras identidades. Eso no quiere decir que la iglesia, en términos de estructura, las acoja, sino que es la dinámica social la que va permitiendo toda esa transculturización y en algunos casos esa situación es positiva, en algunos casos porque puede ser que algunos de esos aspectos reafirmen la identidad cristiana, pero también lastimosamente hay aspectos de transculturización que afectan negativamente la identidad cristiana. El problema de la identidad cristiana también tiene que ver con los contextos. La identidad cristiana tiene sus bemoles o sus aristas de diferencias en cuanto al contexto y la región en el que vive la persona. Un cristiano de Europa, y dependiendo de qué país de Europa también sea, va a tener una identidad cristiana muy específica de acuerdo a su historia, al desarrollo de la historia de su país y cómo ésta se ha desarrollado en conexión con otra cultura de otro país. Pero cuando vemos esa cultura cristiana, por ejemplo, palestina o cultura cristiana judía, con la cultura cristiana latinoamericana tiene sus diferencias. Es por el contexto. Por ejemplo, el tema del vino. El vino en nuestra cultura no es parte de nuestra cultura. El vino ha llegado en los últimos años como una costumbre chilena, por ejemplo, o costumbre francesa, o italiana, o española, o argentina. Pero en nuestra cultura, originalmente, la bebida popular era la chicha, era la que consumían nuestros ancestros. Diferente es para un judío, o para un palestino, o un italiano, por ejemplo, el vino. Tiene otras connotaciones, es parte de su cultura. Por eso es que en la Biblia no siempre el vino se señala como dañino. Se señala como dañino el exceso, no el consumo. ¿Mm? Pero eso es parte también de la cultura.
Ahora, la identidad cristiana tiene por lo menos dos formas de evidenciarse, que son las dos grandes tendencias dentro de la religión cristiana. Una corriente o un camino es el catolicismo católico romano. Y otra corriente y otro camino con múltiples corrientes y múltiples caminos es la confesión protestante o evangélica, donde abundan cantidades de apellidos y donde también abundan cantidades de interpretaciones de la Biblia. Bien, entonces, la identidad cristiana, para hacerlo más fácil, ¿cuál debería ser? Otra vez volvemos al núcleo principal de la Biblia. El núcleo principal de la Biblia es el amor, es la inclusión, es la no marginación, es la aceptación del diferente, del que no piensa como nosotros ni que no es igual a nosotros, pero que al mismo tiempo es una creación de Dios. Y por tanto, tendríamos que incluirlo, no marginarlo y tomarlo en consideración y en cuenta. El núcleo del amor. Eso es lo que identifica principalmente al Dios cristiano y debería identificar las manifestaciones religiosas de ese Dios cristiano. Pero no siempre es así. El otro problema de la identidad cristiana es de que por venir de otro contexto que no es el nuestro, para muchos eso se siente pesado, aburrido, incómodo, no llama la atención. Entonces, por eso la iglesia intenta que el mensaje cada vez sea más actualizado, que atienda las demandas, las necesidades que se van presentando, en este caso en América Latina, para que el cristiano latinoamericano pueda reforzar su identidad cristiana, tenga la oportunidad de reforzar su identidad cristiana. Ahora, el problema de eso es que en ocasiones se llega al extremo. O sea, queremos tanto contextualizarlo que le quitamos la esencia. Cuando se le quita la esencia, entonces eso ya deja de ser cristiano. Se contextualiza, se pierde la esencia. Entonces hay que buscar puntos intermedios. Por ejemplo, donde la juventud se sienta parte, donde la juventud sea escuchada, donde la juventud pueda ser un agente de cambio como un cristiano católico. Bien, más o menos y muy someramente el tema porque es muy amplio. Bien. La otra duda que también menciona el estudiante en PDF dice es sobre, por último lo menciona, me llama la atención que en estas épocas ya se hacía el llamado que la educación cristiana empieza en el lugar. Los padres tienen que educar a su hijo de forma que ellos obtengan esos valores cristianos que nos caracterizan. Lastimosamente, no siempre se logra eso. Y es un problema que se viene observando desde ya varios años. Con la excusa de que la iglesia o la escuela son los que deben enseñar esos valores. Bien, sí, o sea, lo que dice el estudiante es cierto. Este tema de la educación de valores y los principios en el hogar no es un tema nuevo. Es un tema nuevo probablemente para algunos de ustedes o para algunos de las nuevas generaciones, porque no lo vivieron en el pasado, pero es un tema que siempre en diversas generaciones se ha tratado. ¿Cuál es el problema aquí? El problema en este tema de la educación es la cuestión de la ética y los valores morales. Yo como padre puedo querer que mi hijo se comporte según los valores éticos y morales y lo puedo forzar o atraer a eso, cuando forma. Algunos creen que lo forzado funciona mejor, otros creen que es mejor que el hijo o la hija se acerque voluntariamente a un proceso educativo familiar
no es que va a crear clases, sino cómo va a aprender el hijo y la hija en la casa, en el hogar. Ahí está un primer problema. ¿Cuál va a ser el método? ¿A la fuerza o voluntariamente? Tal parece que a la fuerza nunca ha funcionado tal como se esperaba. Pareciera que podría funcionar más voluntariamente. Pero también viene el siguiente problema, la coherencia ética y moral. Si yo como padre le digo a mis hijos y a mis hijas, miren, ustedes deben de comportarse bien, no deben ser borrachos, no deben consumir alcohol, no consuman drogas, respeten a su novia, tengan una sola novia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes, como o mis hijos me ven y que tengo 2 matrimonios, 3 matrimonios, ando con mujeres, me emborracho cada vez que puedo, consumo alcohol y drogas, robo, soy un corrupto en mi trabajo. Entonces lo que ven, como dicen los hijos y las hijas, no es coherente con lo que el papá les dice. Entonces volvemos otra vez. La necesidad de ser coherentes ética y moralmente. Y esa no es una cuestión que de una decisión que se toma así para toda la vida, pero que se tiene que estar renovando en cada actitud que yo hago con mis hijos o con mis hijas. Los niños y las niñas tienden a repetir los errores de los adultos y tienden a esconderlos igual que los adultos los escondemos. Y en ocasiones hasta superan esa forma de cómo esconderlos. Van creando nuevos mecanismos para ocultar lo que está mal y aparecer siempre como que está bien. Por eso es que el problema de la corrupción no es un problema que se quite de hoy a mañana poniendo un nuevo presidente, 24 diputados. Eso no soluciona. Eso es una parte nada más del gran problema. El gran problema de la corrupción se tiene que comenzar a solucionar en los hogares. Si ahí no cambia y si ahí no hay coherencia ética y moral, difícilmente vamos a tener ciudadanos en el futuro que realmente sean diferentes, que sean distintos, que no sean corruptos, que sean transparentes con su familia, con sus esposas, con sus esposos, con sus hijos, etc. Que sean el mismo en cualquier lugar donde desarrolle su vida. Lo mismo en el hogar, lo mismo en la calle, lo mismo en la iglesia, lo mismo en la cantina, en todos lados. En la plaza pública, la misma persona. Si fuma en la casa, fuma en todos lados. Si no fuma en la casa, no fuma en ningún lado. Si no toma, etcétera. La coherencia ética y la coherencia moral. Eso es lo que tenemos que lograr. Y eso, en parte, han tratado de hacerlo algunos de sus padres, o todos sus padres, digamos. Ustedes conocen cada quien su hogar y sus experiencias. Pero la cuestión ahora es que ya no solo es de sus padres, ahora les toca a ustedes. ¿Cuál va a ser el ejemplo que ustedes les van a dar a sus hijos y a sus hijas? De ahí es donde van a reforzar la identidad cristiana. Aquellos que se crean cristianos, católicos o evangélicos, va a depender mucho del ejemplo que ustedes le den a sus hijos, a sus hijas, a las nuevas generaciones en este país. De eso depende el futuro del país. Bien, vamos a llegar hasta ahí entonces con este aporte que nos hizo el estudiante, con las preguntas que él nos compartió, que son bastante interesantes, bastante buenas. Y vamos a abrir entonces el micrófono para aquellos de ustedes que quieren hacer otras preguntas.
Buenas tardes, no sé si me escucha. Este, Mi duda va más allá de cómo es, bueno, la parte de las dos noticias que vamos a nosotros a añadir. Este, la duda va con respecto a cómo vamos a desarrollarlo. Vamos a tomar la noticia que nosotros encontremos del contexto de Semana Santa y luego vamos a hacer los análisis salientes y los críticos. Y hasta ahí, ¿verdad? Al menos eso supongo yo. Porque, ajá, como dice el compañero Eduardo, se hace como un tanto, bueno, a mí sí se me ha tornado un tanto complicado como entenderlo a profundidad lo que se espera de esta cuarta evaluación. Esa es mi duda, no sé si me escucharon. Y pues nada, espero ahí su respuesta. Hola amigo, fíjate que en lo personal sí me costó hacer bastante la evaluación, me costó y hasta que el licenciado publicó el video lo entendí un poco mejor. Está lo que es el análisis crítico y el análisis alineante, ¿verdad? Entonces, en el análisis crítico bíblico, creo que ahí vas a tomar más que todo una noticia que tenga bastante relevancia con lo que dice la Biblia, con textos bíblicos, ya sea, si es mejor todavía, una noticia que dio un sacerdote o un pastor como recomendaciones, qué sé yo, o sea, en ese contexto, no sé si me entendés, en la alineación te recomendaría yo que lo hicieras en favor a un político para que haya una más contradicción, un mayor debate entre lo que dice la Biblia y lo que dice la persona, la política. Es en la parte de alineación. No sé si me entendiste. Sí, sí, de la verdad es que muchas gracias. Bien, ahí les estaba comentando, les estoy presentando, perdón, aquí están los pasos de cómo proceder para hacer el trabajo, de la pregunta de Sergio. Esos son los pasos. Hay que cumplir esos pasos con rigurosidad porque es el proceso académico. Lo que ustedes están haciendo es una pequeña investigación académica. Ahora bien, los dos ejemplos de función crítica y función alienante, lo mejor es que sean de personas de la iglesia, no de políticos. Ahí no estamos bien. No se está pidiendo mensajes de políticos, no de políticos partidarios, pues se está pidiendo eh, interpretaciones de textos bíblicos de pastores, de sacerdotes, de líderes de la iglesia. Ahora, el término alienante no es alineante, no es alinear. Algunos de ustedes mencionan el término así,
Profe, buenas. ¿Sí? Bien, no es alineante, es alienante. Son totalmente diferentes esos términos. Tengan cuidado cuando lo escriban. Alineante tiene que ver con alinear, que podría tener que ver con alinearse a una concepción política o a una concepción ideológica. Alienante es totalmente diferente. Ahora, Alineante es lo que le hacen a los carros en la rueda. Alinear, va a alinear las flechas del vehículo. Entonces, es totalmente diferente el término. Hay que tener cuidado a la hora que lo vayan a escribir, porque si escriben alineante, ahí se arruinó el trabajo. Tienen que poner el término correcto, ¿verdad? El término es derivado del término alienación. Alienación, entonces es alienante. Bien, entonces lo que se debe hacer, a pesar de que ahí está explicado, es buscar una homilía, una entrevista, una conferencia de prensa, un artículo que haya dicho, en el que haya escrito, se haya manifestado la opinión de algún hecho de la situación nacional en el contexto de la Semana Santa. Aún puede ser unos días antes de la Semana Santa o unos días después, en ese contexto de la Semana Santa. Licenciado, pues tiene que ser una interpretación de algún ser como religioso, un padre, Sí. un obispo. Así es, sí. Profe, yo quizás ¿Sí? tenía una duda, y es que con un compañero hemos estado investigando y en lo que es aquí El Salvador, yo no encuentro algo que sea como que esté bastante consolidado referente a la actividad. Sin embargo, a nivel internacional, yo sí he encontrado por ahí uno que otro archivo que considero yo que podría servir, pero no sé si nos podríamos limitar aquí al país o podría ser En el país internacional. hay varios. Te voy a mencionar dos nada más. Uno, una predicación que hizo el pastor Mario Vega en los días de la Semana Santa de la iglesia de Lima. Profe, eso era lo otro. Nosotros nos limitamos con lo que es la iglesia católica. No hay que limitarse a No eso. había considerado, o sea, yo personalmente no había considerado lo que es la iglesia protestante porque pensé que iba enfocado más que todo a la iglesia católica. No. Está enfocado por eso no se pone ahí líder católico o pastor, sino que pone, Pues entonces no he dicho nada, profe, gracias. no se preocupe, está bien. Puede ser pastor evangélico, sacerdote católico, no importa, con tal de que sea una persona dentro del ambiente eclesial. El arzobispo Alas ha dado varias declaraciones en estos días de la Semana Santa. Mario Vega también. El pastor de la iglesia Josué también ha dado varias declaraciones. Buenas tardes, licenciado. Diga, Miguel. Tengo una pregunta. Suponiendo yo tomo una predicación, ¿me tengo que basar los dos usos en esa predicación o puedo usar para un uso una predicación y para otro uso otro tipo de recurso? No le entiendo muy bien la pregunta, pero mire, lo que le voy a comentar. Licenciado, yo le entiendo a Miguel que quiere decir como si el mismo texto bíblico, la interpretación de algún líder cristiano o católico vamos a usar para los dos tipos de pensamiento o vamos a usar diferentes, uno para cada uno. Bien difícil que encuentren el mismo texto evangélico para las dos expresiones. Eso es lo complicado, porque, por ejemplo, la Iglesia Católica ha dado declaraciones. El señor Alas ha dado declaraciones en esta semana. Y a veces solo cita un texto, así, de la Biblia. Pero vayan a ver las predicaciones de Mario Vega y cita cantidades de textos de la Biblia. Y ustedes van a tener que ver cuál es el texto que está interpretando él. Acá hay un texto central, siempre, con el mismo. La cuestión también es de que un solo artículo de una persona
muy difícilmente va a tener las dos funciones, crítica y alienante, porque la interpretación se da en todo el texto. Oh, o sea que tienen que ser dos. Ah, bueno. Entonces, vaya, por ejemplo, yo hago una interpretación de Domingo de Resurrección, yo como Héctor. Entonces, toda mi interpretación va a ser alienante o va a ser con función crítica. Oh, Muy difícilmente va a encontrar los dos aspectos en la misma predicación o en la misma entrevista. Siempre va a tener que recurrir por lo menos a dos. Y entonces usted selecciona eso, ¿eh? Ahí en Facebook, por ejemplo, va y busca Pastor Mario Vega, predicaciones de Semana Santa. Entonces, selecciona la predicación que va a utilizar para su trabajo y entonces ahí usted va a decir, bueno, este texto usted va a concluir después de examinarlo, ¿no? Va a decir, bueno, esta interpretación es alienante, por decir algo. Y entonces usted cuando está haciendo su trabajo, después de citar el texto bíblico que oyó, por decir algo, otra vez como ejemplo a Mario Vega, va a citar el texto que Mario Vega citó y va a decir, este texto lo citó el pastor Mario Vega y usted va entonces ahí a analizar con sus palabras. Desde mi manera o desde mi punto de vista, este es un texto con función crítica. ¿Por qué lo considero así? Porque el pastor dijo tales y tales y tales y tales cosas. Hay que tener criterio para saber qué es de función crítica. O usted va a decir, bueno, no, esto que dijo el pastor Mario Vega es con función alienante. Entonces, cuando usted escriba, va a tener que decir por qué tiene una función alienante. ¿Cuál es la diferencia entre una interpretación de función crítica y una interpretación con función alienante? ¿Cuál sería la diferencia entre ellas dos? ¿Tienen clara esa parte? Saben esa diferencia, porque si no saben la diferencia, les va a costar seleccionar, les va a costar seleccionar con lo que van a trabajar. ¿Sabe alguien de ustedes cuál es la diferencia? No tenga temor, díganlo para que veamos. Si No, mejor explíquelo. Perdón, ¿me escuchó? No sé si me escuchó. Más o menos se escucha. Ah, es que no, le digo yo que mejor lo explique para que a todos nos quede más claro en general, para que no haya después esa confusión. Bien, vean el video que puse en el aula digital, aparte de lo que les voy a decir ahora. Voy a repetir algunas cosas del video, pero no todo. La función, vaya, vamos a retroceder un poco. ¿Qué es ser una persona alienada? Una persona alienada no tiene idea de su identidad. Voy a decir que soy salvadoreño, pero ¿qué significa ser salvadoreño? ¿Conoce su historia? ¿Conoce el contexto en el que estamos actualmente o no? Si no lo conoce y solo dice de palabra que es un salvadoreño, esa persona está dando señales de alienación. La alienación le quita a la persona la identidad, le quita la capacidad de pensar por sí mismo, ya no tiene pensamiento propio. La persona se deja llevar por todo lo que aparece en los medios de comunicación masivos y por todo lo que aparece en las redes sociales. Y a todo le dice sí.
de acuerdo a su postura política, partidaria, por ejemplo, o religiosa. No razona a lo que le va a decir sí o a lo que le va a decir no a su postura ideológica, política o religiosa, o ambas, a veces se mezclan. Todo lo que va es a asentir y va a decir, sí, estoy de acuerdo, eso es así, yo creo que eso es así. Aquí en Salvador se aplica un dicho para ese tipo de personas, que dicen, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Ahí donde va la mayoría, ahí está Vicente. Ese es otro rasgo de una persona alienada. El término es sociológico, filosófico, teológico. Un término que ha surgido en la economía, surgió desde la economía, pero se trabaja en la filosofía, en la sociología y en la filosofía. Una persona alienada es una persona que se vuelve una especie de mercancía, en el sentido de que lo puede mover un poder religioso o un poder político para donde quiera ese poder, y la persona ni cuenta se va a dar que está siendo utilizado al servicio de ese poder. O sea que esa persona perdió identidad y perdió capacidad de razonamiento. Otros piensan por él. Bien, esa es una persona alienada. Ahora, la interpretación alienante. La interpretación alienante generalmente se hace con conciencia, en el sentido de que la persona religiosa que lanza un mensaje alienante lo hace para mantener a sus seguidores contentos. Y generalmente el mensaje alienante se aleja de la esencia de Dios. El mensaje alienante se aleja de la esencia de Dios. O sea, se aleja de un mensaje de amor, de un mensaje de inclusividad, de un mensaje de aceptación del otro, del diferente. Bien. Esa interpretación alienante entonces se hace generalmente con conciencia, el que lanza el mensaje, para mantener sin identidad y para mantener a sus seguidores, porque sabe que sus seguidores no saben dónde están parados y van a seguir lo que él les diga. Esa es una interpretación alienante. Entonces, la interpretación alienante de la Biblia está relacionada a eso, totalmente. Es una interpretación alejada del amor de Dios, donde se ponen barreras, donde se hacen exclusiones y donde el otro o el semejante no es igual que yo. Aunque yo diga, es un ser igual humano, igual que yo, pero está perdido, está equivocado, yo estoy en lo correcto. El alienado piensa que él está en el camino correcto, aunque sea todo lo contrario. Entonces, esa interpretación alienante de la Biblia lo que genera son sectas, movimientos sectarios. Todos los que están dentro de esa visión o de ese pensamiento no aceptan al otro, no aceptan al diferente. No les interesa conocer el contexto ni la historia. Todo está en las manos de Dios. Yo no tengo que hacer nada. Ya mi líder, mi pastor, ya me dijo que así es, y eso es así, porque así está en la Biblia. Y aunque no esté en la Biblia. Bien. El mensaje con función crítica, entonces, es todo lo opuesto a lo alienante. Un mensaje con función crítica es el ejemplo que les puse del padre Rutilio Grande. Cuando ustedes lo leen, se dan cuenta que el padre Rutilio conocía, estaba consciente de lo que era ser salvadoreño, conocía su historia, conocía su contexto, conocía a los campesinos con los que trabajaba,
conocía la realidad de su pueblo en su época. Y entonces, desde ahí, él interpreta la palabra de Dios. Y vean su homilía, leanla para que puedan tener una idea de lo que es una homilía con función crítica. Ahí está el texto bíblico que él utiliza y después toda la reflexión que va haciendo durante la misa. En esas homilías y en la función crítica del texto bíblico, la persona se ubica, se siente parte. Y la esencia de ese mensaje es el amor de Dios. Es la defensa del que está sufriendo. Es la inclusión del que está excluido. Es el mensaje de Jesús. Cuando Jesús llegó a la tierra, en su tiempo, los sacerdotes y doctores de la ley, por ejemplo, marginaban a las mujeres. No las querían en su movimiento. Desdeñaban a los niños. No eran importantes, solo para la guerra. Y entonces Jesús actúa de una manera diferente. En su movimiento participan mujeres. Y les pone a los niños de ejemplo a los grandes doctores de la ley. Y hasta las prostitutas les dice, ellas van a entrar al reino de los cielos antes que ustedes. Rompe el esquema, abre el amor de Dios a todas las naciones, que estaba limitado solo al pueblo de Israel, él lo abre a todas las naciones. Ese es un mensaje de conjunción crítica, el que hizo Jesús, el que hizo el Padre Rutilio. Lean la homilía del Padre Rutilio y se van a dar cuenta de cómo es una interpretación de texto con función crítica. Por ahí, y vean el video que les puse en el aula para que les tengan todavía más claridad en cómo seleccionar esos mensajes en términos de cuál es de función crítica y cuál es el de función alienante. Bien, ¿alguien más? Diego Salvador menciona en la rúbrica, dice que hay que buscar en medios de comunicación, pero en los medios comunes es poco probable hallar ejemplos del uso de la Biblia. Sí, pero hay también debates y les han invitado hasta en las revistas que hacen en la mañana. Han invitado a representantes religiosos que ahí hacen sus exposiciones, pero sí, están en Facebook, están en Instagram, están en varios espacios de las redes sociales. Entonces, no es solo los medios de comunicación tradicionales, sino también los digitales. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Acuérdense que ya pueden empezar a enviar las evaluaciones. Ahorita se la vamos a enviar, profe. Ya el sábado a las 10 de la noche. Ya no hay más dudas, más preguntas. Quedó todo claro como lo chatan. Ajá, Carlos Carvajal hace aquí una reflexión interesante. En el sentido cristiano y cultural, la alienación podemos encontrarlo como aquellos que son muy conservadores. Sí, así es. La alienación tiene que ver con conservadurismo, con fanatismo,
con dogmatismo. Bien, sigue diciendo que toman las cosas no como para generar análisis, sino como algo escrito en piedra. Así es correcto. Nadie puede cuestionar lo que se dice en ese caso, porque está como escrito en piedra. Así lo dijo y así es. Por ejemplo, dice los que citan los mandamientos como si fueran en tiempo de la ley de Moisés, que todo debía cumplirse tal y como se escribió, exagerándolo todo. Todo muy cerrado, casi surrealista, exacto. Es así. O sea, la esencia de los 10 mandamientos es importante también. La esencia de los 10 mandamientos es la de Dios Jesús, que se le conoce como la regla de oro. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús hace ahí una interpretación de los 10 mandamientos. Ahora, ¿Jesús derogó los 10 mandamientos? No, no los derogó. Pero hace una interpretación más actualizada para su tiempo de esos 10 mandamientos. En el sentido de que, bueno, si vas a amar a Dios, lo vas a respetar, vas a creer en Él, vas a quererte vos como persona, vas a cuidarte vos como persona y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no le vas a hacer daño al otro porque a vos tampoco querés que te hagan daño. Entonces, es una interpretación novedosa de Jesús que hace de la ley de Dios. Con lo cual no deroga los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos en su esencia fueron un código de conducta para poder más o menos controlar a un pueblo de cabeza dura, como les decía, era un pueblo necio, que no quería conducir su vida correctamente. Y claro, pues en un tiempo, se genera en un tiempo de esclavitud, esa ley del decálogo, pero le sirvió al pueblo para más o menos conducirse correctamente. Ahora ya en el tiempo de Jesús, él hace una interpretación más actualizada. Muchas gracias, Carlos. Muy buena tu participación. Buenísima. Bien, alguien más. Ya estamos a punto de concluir. Y la crítica, dice Anderson, y el otro punto serían de un solo tema o son de diferentes. No, son, si tú tienes un ejemplo del pastor Mario Vega, por decir otra vez el mismo ejemplo, que tiene una función alienante, tienes que buscar a otro pastor que tenga una función crítica, o a un sacerdote, o al inverso, que escuchaste a un sacerdote decir una reflexión en Semana Santa, basada en un texto bíblico, que era en función alienante, tienes que buscar a otro sacerdote o a otro pastor evangélico que haya dicho algo con una función crítica. Difícilmente vas a encontrar a las dos posturas en un mismo artículo. Puede ser que sí los encuentres en una entrevista, por ejemplo, como la gente han hecho en estos días de Semana Santa en algunos medios de comunicación, donde han invitado a un pastor evangélico y a un sacerdote católico y exponen ahí sus visiones. Puede ser que ahí encuentres una función o una interpretación alienante y una interpretación crítica, es posible. Pero es muy difícil eso, es de buscar cada ejemplo. Por eso es que se le pone en la rúbrica mínimo 2 ejemplos. Si trabajan bien los 2 ejemplos, qué bueno. Y si pueden, 2 ejemplos de cada uno, mejor, ¿verdad? Pero ya eso es ampliarse un poco más, es investigar más. Ya que ustedes lo que tendrían que estar haciendo es investigar ahorita, buscar en las páginas de las iglesias evangélicas, buscar en las páginas de Facebook de las iglesias católicas, los mensajes que hubieron en Semana Santa, ahí están todavía colgados, ahí están puestos. En los archivos del Vaticano, profe. Sí, pero como son actualizados, no tanto archivos, más lo actual. Aunque en la página del Vaticano también están, por ejemplo, declaraciones del Papa actualmente en la Semana Santa. Podría haber algún alumno, el Papa tomando un texto tal dijo esto en la Semana Santa, y aquí en San Salvador un sacerdote dijo esto otro en función alienante, por ejemplo. Sí, al menos yo en la del Vaticano encontré una homilia
el Santo Padre Francisco sobre la actual Semana Santa. No sé, podría funcionarme ese archivo. Sí, ahora solo te faltaría buscar algo en El Salvador para contextualizar. Abundan aquí en El Salvador, hay bastante. Vaya, O mínimo en Centroamérica, para que te contextualices y no te quedes allá solo en Europa. vaya. Ujú. Pero puedes combinar la del Papa con algo otra de aquí del país o de Guatemala o de Honduras, algo que encuentren por ahí. Muy bien, llegamos al final entonces. Muchas gracias por sus preguntas. Recuerden que la evaluación hasta el sábado a las 10 de la noche tienen posibilidad de enviarla. Sábado a las 10 de la noche se cierra ya el icono. Así que no dejen para última hora, porque a última hora pueden haber problemas. Trabajenla y envíenla lo más rápido posible. Bueno, cualquier cosa me escriben. Que tengan feliz tarde, feliz noche. Bienvenidos. Gracias, profe. Gracias, profe, igual. Gracias, cuídese. Gracias, Gracias. feliz tarde. Chao. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Luis, diga. Rápido. Fíjate que yo voy con un compañero que se llama Daniel. Entonces yo estoy esperando que se conectara, pero no se conectó. Yo le envié un correo y tampoco me contestó. Perdón, me contestó. No son tres Entonces, en el grupo. ¿cómo? No son tres en el grupo. Sí, voy con él en este grupo y voy con Ricky, pero Ricky sí me contestó, entonces no sé ahí cómo haría con ese compañero. No, pues si van Déjalo dos, afuera. avance, porque ya no hay tiempo. Ya el que se ¿Perdón? quedó, avancen con lo que estén. Si son dos, si es uno. La cuestión es que no pierdan el tiempo, porque ya les queda poco. Sí, gracias. Nada. Feliz tarde.